Apenas la mujer podía sobrevivir, angustiada, apenada, sola, pobre, desdichada, despreciada. Esta mujer arrastraba una penosa enfermedad que se la iba secando, que estaba acabando con ella. Yo quiero que veamos en la Biblia acerca de esta mujer. En San Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versos 25 y 26. Si la lees conmigo ahí en la pantalla, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta es de la mujer que yo te describía al principio, que apenas lograba sobrevivir. Se le había terminado lo más importante que un ser humano puede tener, y es su salud. Cuando se nos acaba la salud, mis amados amigos, hermanos que me estás escuchando, no importa que tengas todo el dinero del mundo, si no tienes salud, no puedes disfrutarlo. Cuando se nos acaba la salud, no importa que tengamos todos los bienes que están a nuestro alrededor, si no hay salud, no de nada sirve, no podemos disfrutarlo. Esta era la vida de esta mujer. 12 años tenía de padecer de esta penosa enfermedad. No nos dice de su familia, pero a veces cuando estás enfermo, la gente tiende a olvidarse de ti y a ya no acordarse tanto. Esta mujer, no cabe duda que era una mujer que tenía dinero, pero la Biblia dice, había gastado todo lo que tenía, buscando aliviar esta penosa enfermedad de flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía, y la Biblia dice que nada había aprovechado. Quiere decir, no había conseguido ningún resultado, antes le iba peor. Yo quiero hablarte en este día del mensaje que he titulado: deja la angustia, ya tienes la fe. ¿Lo puede repetir conmigo? Deja la angustia, ya tienes la fe. En este día, pensando en ese tema, quiero hablarte de una vida de angustias. En el Salmo 42 y el verso 3 hay un salmo que describe vívidamente esta clase de vida para mucha gente. Salmo 42 y en el verso 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? Pareciera que esta fuera la vida de muchísima gente hoy en día. No sé cuántos han oído en las noticias de tantísima gente que sufre ahora de depresión. Jóvenes, pastores de iglesias que se han suicidado porque están sufriendo de depresión, o sea, una vida de angustia. Es muy a menudo escuchar esto en las noticias, pero en realidad también es muy a menudo aún en la gente de la iglesia. Gente va a una congregación y todavía vive con angustia en su vida. ¿Cuál será la razón? ¿Por qué? O no conocen, o conocen y no han creído, o no han oído. Hay gente que puede estar escuchando el mensaje y no oír. ¿Cuántos saben lo que les estoy diciendo? Puedes estar escuchando, pero tú puedes estar en otro lado.
pensando en otras cosas que quizás son buenas, pero que en este momento yo debía de estar atendiendo, poniendo mucha atención, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es vida para nosotros, amén. Es lo único que puede darnos vida, porque pasa a nuestra vida. En Romanos capítulo 10 y verso 14, quiero compartir este verso. Romanos 10, 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este verso nos deja saber que es necesario escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Alguien dirá amén en este día. Es necesario que con más atención atendamos a las cosas que hemos oído, pero hay mucha gente que no las ha oído todavía, y es donde entran los hijos de Dios, el pueblo de Dios, para traer este mensaje de vida a toda esa gente. En realidad, yo le digo esto: mucha gente ha oído de Dios, mucha gente ha oído de la Biblia, pero tristemente muchos solo han oído la mitad. ¿Por qué la mitad? Porque han oído de Dios como un Dios que te va a castigar. Han oído de Dios como un Dios de religión. Han oído de Dios como un Dios de ritos, de obras, de hacer esto, de hacer aquello, de no hagas esto, de no hagas aquello. Y limitan su participación en el reino de Dios a las cosas que les prohíben o que les dicen que no deben hacer. Y yo quiero decirte, todo eso tiene algo de Dios, pero no es Dios, porque Dios no es religión. Dios no es un Dios religioso. Dios no inventó la religión. La religión fue inventada por los hombres. Fue inventada para buscar un medio de acallar la conciencia sin tener que ir por la vía de Dios. O sea, un medio humano. Los hombres inventaron eso. Pero Dios no es complicado. Dios quiere que tú y yo no sigamos los ritos, las figuras, la sombra, la religión. Dios quiere que sigamos a Cristo Jesús. Bien sencillito. Cristo dice que el que cree en Él tiene vida eterna. No nos complicamos las cosas. Hoy, en este día, al estar hablándote este mensaje, deja la angustia, ya tienes la fe. Hoy yo quiero decirte que tú puedes dejar la angustia. Más de uno de los que estamos acá, yo estoy seguro que nos hemos preocupado en un tiempo o en otro, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo dice: no se preocupen por nada. Pablo el apóstol dice: por nada estén afanosos. Y sin embargo nosotros todavía somos atacados por esos momentos de preocupación, de angustia. Quiero que sigamos leyendo en Marcos 5, pero ahora el 27 al 29, hablando todavía de esta mujer que te estoy contando. Dice, mira estas palabras tan hermosas: cuando oyó hablar de Jesús. Diga conmigo, ella oyó de Jesús. ¿De qué tiene que oír la gente, hermano? De Jesús, no de la religión, no de lo grande que es nuestro edificio, no de lo grande que es el elocuente que es el pastor. La gente tiene que oír de Cristo Jesús. Y el verso maravilloso dice: cuando oyó hablar de Jesús. Mira lo que hizo. Vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Alguien pregúnteme, ¿por qué tocó el manto, pastor? Mire la razón por la que tocó el manto.
Dice el verso 28, porque decía ella le llegó esta revelación por medio de la fe. Nadie le había dicho si toca, hasta ese momento nadie que había tocado el manto había sido sanada, pero ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y ella iba caminando con esta fe, buscando dónde alcanzar a Jesús. Había mucha gente, la multitud lo apretaba, pero ella se abría paso entre la multitud porque ella tenía una meta en la vida. Yo sé que si toco el manto, yo voy a ser sano. Y dice en el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel asunto. ¿A cuántos Dios te habrá hecho algún milagro que usted ha sabido en ese momento? Dice, ya estoy sano, ya estoy sana. Dios hizo un milagro en mi vida. Y Dios hace milagros de toda índole en nuestra vida. Los milagros de Dios no son solamente físicos, los milagros de Dios es también abrir los ojos espirituales, amén, para que podamos ver las grandezas de Dios y no caminar en tinieblas, sino recibir la luz de la vida. Enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sano. Vamos a hablar un poquito sobre estos versos. Dice que el primer factor importante aquí, ella oyó, diga fuerte, ella oyó. Ella oyó. Entonces, mira, tú quieres que tus hijos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Tienen que oír, dígame fuerte, tienen que oír. A ver, más fuerte. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que oír. Tienen que oír. Usted tiene que llevarlos o enseñarles, buscar que ellos oigan la palabra de Dios, oigan el mensaje de Dios, porque no hay otra forma, amado hermano. Usted puede ser el mejor padre del mundo, pero si usted no se propone que sus hijos escuchen el mensaje, usted tal vez tiene familiares que dicen, yo quisiera que mi familiar cambiara, yo quisiera que Dios hiciera un milagro, pero tiene que buscar la manera de que alguna forma esos familiares escuchen el mensaje del Señor. Porque lo primero que hizo esta mujer, ella oyó hablar de Jesús, pero no se quedó ahí. Ella usó algo que ella tenía y que probablemente era lo único que le quedaba. Tal vez en este momento esté yo hablando a una persona que nos estás viendo por este televisor y todo lo que te queda es lo que le quedaba a esta mujer. Le quedaba la fe. Ella usó su fe, porque con su fe ella decía, si solo toco el manto, yo sano. Si toco el manto, yo sano. Esa era su fe. ¿Cuántos piensan que si ella le hubiera contado eso, y a lo mejor lo hizo, algunos amigos, familiares, dirían, ¿dónde vas, mujer? Voy a encontrarme con Jesús. Ah, qué bien. Y decía, porque yo creo que si toco su manto voy a ser sana. Ah, con esos sueños, fantasías, nada va a suceder. ¿Cuánta gente trataría de quitarle su fe? Porque nadie había sanado de esa manera. Yo quiero que descubra que esta no era una práctica común. Nadie hasta ese momento lo había hecho. Ella recibió esto y ella decía, si yo toco su manto, yo sano. Y lo hizo. Ella fue como su fe le había propuesto y tocó el manto del vestido de Jesús. Cuando lo hizo,
Jesús paró toda la caravana y entonces pregunta, ¿quién me ha tocado? Y mire lo que los discípulos dicen: Señor, todos te están apretando y dices que ¿quién me ha tocado? Pero la Biblia dice, pero Jesús le dijo, yo sé que alguien me ha tocado con fe, porque yo he sentido que de mí salió virtud. Y la mujer, escondida, pero para ese momento ya sana, viene y se presenta delante del Señor y le cuenta toda la verdad. Quiero que entendamos, porque algunos estaremos preguntando, ¿por qué ella no querer decirle desde el primer momento? Acuérdate que ellos vivían en tiempos de muchos ritos, muchas ceremonias y muchas prohibiciones. Cuando una mujer tenía su periodo o andaba en su tiempo de menstruación, como esta mujer tenía una menstruación constante, un flujo de sangre constante, ella no debía de salir a la calle, ella no debía de tocar a nadie. Y cuando se presentó a Jesús, le dije, Señor, pues salí, toqué un montón de gente por ahí para poder abrirme paso, pero al final toqué tu manto y soy sana. Perdóname. La mujer apenada porque había hecho esto, y mire lo que Jesús le dice. Jesús la mira y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Mire este pasaje, verso 34. Él le dijo, hija. ¿Cómo le dijo? Dígame otra vez, ¿cómo le dijo? Hija. ¿Y cómo nos dice a todos los que venimos al Señor Jesucristo? Hijos. Diga fuerte, me dice hijo. Me dice hijo. Pero dígalo con ganas, me dice hijo. Me dice hijo. Hija. ¿No cree usted que eso fue como una gran luz para esta mujer? Recibir del Señor Jesús la palabra hija. Hija, tu fe te ha hecho salva. Cuando vienes a Cristo, Dios nos hace hijos. Ya no eres un desamparado, ya no eres un desventurado, ya no eres un don nadie, ya no eres un don triste. Ahora eres hijo e hija de Dios. ¿Cuántos de eso sabemos acá? Y yo espero que tú que estás escuchando el mensaje también creas en el Señor Jesucristo, y si tú crees, Él te ha hecho hijo e hija de Dios. Cristo, mira lo que sucede acá, mira el milagro más grande que estoy por contarte. Cristo frente a ella, frente a esta mujer, le dice, hija. Esa palabra a mí me retumba el corazón, porque a mí también Dios me dice hijo, y a ti que crees en Él o que estás por creer también te dice hijo. Pero mira lo que Jesús dice, hija, no sanaste por mi gran poder, no sanaste por la unción que el Padre me ha dado, no sanaste por la gracia que Dios ha derramado en mí. Está hablando Jesús. Mira por lo que le dice que Él sanó. Le dice, tu fe te ha hecho sana. ¿Por qué sanó esta mujer? Por su fe. Dígalo fuerte. Por su fe. Era algo que ella ya tenía. Ella tenía la fe. Tal vez estoy hablando a alguien que vas en estos momentos en situaciones malas de tu vida, situaciones, tu familia se está desmoronando, tu negocio está fallando, tu vida no encuentra la paz, estás a punto del colapso, pero yo te digo, hay algo que tienes dentro de ti y es la fe que ya Dios nos ha dado. En Romanos capítulo 12 y el verso 3, por favor, especialmente la última parte del verso, nos dice que Dios nos ha dado
a todos una medida de fe. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, aquí va, conforme a la medida de fe que Dios repartió a algunos. Así dice. ¿A quién dice? A cada uno, dice ahí, o a todos. La medida en inglés dice to each one. O sea que each one es a cada persona. Dios nos dio una medida de fe. Yo quiero que diga fuerte conmigo: yo tengo mi medida de fe. Ahora pregunto yo, ¿quién se la dio? Dios, dígalo fuerte, ¿quién se la dio? Dios. Dios, porque de Dios viene todo lo que nosotros recibimos. Y Dios ya te dio a ti y a mí una medida de fe como la que tenía esta mujer. Y la fe que tenía, la fe que ya poseía, fue la que la hizo sana. Y Jesús lo remarcó y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. En este momento, yo quiero que todos los que estamos acá y los que nos están escuchando, medites que la única manera de recibir todas las riquezas de Dios para que se puedan hacer manifiestas en nuestra vida, no hay otra manera. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y alguien me puede decir: ¿cómo viene la fe? ¿Cómo viene? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. No cuna de lobos. Por oír la palabra de Dios. Amén. Cuando oímos la palabra de Dios, la palabra hace crecer de esa fe que ya Dios nos dio, la hace crecer en nosotros y la multiplica y la hace más fuerte. Por eso tú y yo nunca debemos de perdernos la oportunidad de alimentarnos de la palabra de Dios, no solamente al venir a una congregación que te hable el mensaje que alimenta tu vida, pero tú mismo, diga yo mismo, ¿qué debo de hacer? Leer la palabra de Dios. Eso debe ser una acción que cada hijo de Dios debemos de estar haciendo, alimentándonos de la palabra de Dios, poniendo buenos libros en nuestra vida, poniendo la palabra de Dios en nuestra vida. No perdernos una sola enseñanza donde nos van a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera de hacer crecer nuestra fe. No, usted ha encontrado gente que dice: no, ¿y cómo te va? No, me va mal y he estado sufriendo. Y ya ha sido la congregación. No, pues tú sabes, pues los problemas no me han dejado ir. Y los problemas no te han dejado ir, pero los problemas no han dejado que tu fe crezca. Tenemos que sobreponernos a todo problema que se nos atraviese, pero no interrumpir el crecimiento que nos da la palabra de Dios. Hoy yo quiero decirte este mensaje a tu vida. Hoy puedes dejar la angustia. Hasta ahora, tal vez has vivido en esas angustias. Tal vez toda tu vida ha sido un mar de lágrimas. Tal vez has sido una de esas personas que tú dices: a mí me tocó sufrir. Pero yo traigo buenas nuevas para ti en este día. Yo vengo a decirte que el Dios de los cielos ya envió al Señor Jesucristo. Ya hizo el sacrificio por todos nosotros. Ya nos declaró hijos e hijas de Dios. Ya nos santificó. Ya perdonó todos nuestros pecados. Ya nos dio la herencia que pertenece a los hijos de Dios. Hoy todo lo que tú tienes que hacer es creer. Y ese creer ya Dios te dio la habilidad, porque Dios te dio la fe. Y lo que puedo terminar diciéndote en este día: usa la fe que te ha dado. Dile al Señor Jesucristo en este día: yo desde hoy
pongo mi fe totalmente en ti. Quiero que te reveles a mi vida y recibo el perdón de mis pecados. Aquí en la Iglesia Visión Global estamos para ayudarte y estamos para servirte. Llama al número que está en la pantalla. Ve a la página de internet y comunícate, porque queremos ayudarte. Que la gracia de Cristo sea siempre en tu vida. Deja la angustia. Ya tienes la fe. Gracias, Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora?